consiste yo soy el segundo del ministro y lo que hago es, en primera instancia, administrar los recursos del Ministerio de Educación, que son muchos. Piensen que uno de cada 5 pesos que paga un porteño en impuestos, lo administramos nosotros en el Ministerio de Educación. Entendemos con todo el sistema público educativo de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene 420.000 alumnos y tenemos además 42.000 docentes. Para que se den una idea del tamaño del trabajo, damos 80 millones de raciones de alimento por año, lo cual es un número. Y después también tenemos a nuestro cargo los museos del Ministerio de Educación, uno de los cuales es muy interesante, que es el Museo Quinquela Martín, es el tercer museo de arte más importante de la ciudad. Manejamos 880 edificios escolares, que es probablemente somos el segundo ente público que mayor cantidad de inmuebles maneja. Ustedes vieron lo difícil que es mantener el departamento, ¿no? Pagar la luz, tener las cuentas al día, tenerlo limpio. Imagínense 880 escuelas que están diariamente transitadas por 420.000 estudiantes. Y una de las áreas, y por supuesto manejo el presupuesto, que es todo un desafío en la gestión pública. El presupuesto público es una herramienta muy importante en nuestro país, lamentablemente pocas jurisdicciones lo utilizan. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de presupuesto que es igual a la ley nacional de presupuesto y es muy interesante. Y digamos, básicamente lo que tenemos que hacer es comprar todo lo que el sistema necesita. Somos el segundo comprador más grande de la ciudad, el comprador más grande del país. Para que se den idea ustedes un poco del tamaño, el Ministerio de Educación yo manejo 10 veces el presupuesto de un municipio promedio del conurbano. Si el presupuesto anual de un municipio como Almirante Brown es de 1.600 millones de pesos, nosotros manejamos 17.000 millones. Es muy grande. Lo que les voy a conversar ahora en poco tiempo, pocos minutos, es un poco una ventana hacia el futuro a partir de los datos sociales, los indicadores sociales, muchos de los cuales los manejamos en el Ministerio. En el Ministerio yo tengo a cargo una dirección general justamente de planificación, que es la que está permanentemente trayendo datos desde el sistema, con lo cual uno puede, en definitiva, planificar. Y con estos datos hicimos una pequeña presentación, que vamos a ver si les sirve. Las diapositivas las voy a ir, enlace es el rojo, ¿no? Sí. Las diapositivas las vamos a ir tuiteando acá en @regacarlos, con lo cual si tienen interés. Lo primero que les voy a explicar, ustedes están muy atrás, no quiero ser pesado como los maestros del colegio, pero es un poco, me da pena que estén tan atrás porque la verdad que a mí me encanta pelearme con el público, tener una interacción muy fluida, con lo cual los invito a que se sienten un poco más adelante, pero eso están ustedes, no quiero acá. ¿Cuál es el argentino promedio? Ustedes que les gustan los datos estarán enterados que el promedio es lo que se llama una medida de resumen que puede ser extrapolada a una frecuencia. Es el valor que yo con mayor habitualidad o con mayor frecuencia me voy a encontrar al momento de ir al universo que esta muestra representa. Si yo digo, la edad promedio de esta sala es 20 años, quiere decir que yo empiezo a preguntar las edades, lo más frecuente va a ser que tengan 20 años más o menos, 2 desvíos estándar, 1 o 2 desvíos estándar, depende de la exactitud que busquen. El argentino promedio en nuestro país es indistintamente varón o mujer. Es decir, la probabilidad, cierro los ojos, busco, la probabilidad de encontrar un argentino, mujer o varón es idéntica. Con lo cual, tranquilo chicas, hay uno para ustedes y viceversa. En otros países no. Por ejemplo, en China, el gran problema que están teniendo es que están empezando a tener 30% más de varones que de mujeres. Así que los chinos están empezando a pescar en estanque ajeno porque hay problemas con la China. Escasea. El argentino promedio tiene 30 años, es una población relativamente envejecida. Imagínense ustedes en términos políticos o en términos sociales. Un muchacho de 30 años, ya, si no se corta el pelo, no tiene laburo, no está buscando casarse, la verdad que está encarando, está raro. El padre está hablando con él y diciéndole, mirá, flaco, fíjate cómo te las arreglás, ¿no? Porque con 30 años, uno ese es el argentino promedio. Eso explica mucho de cómo somos como sociedad. Pero cuando uno habla, cree que el público mayoritario en todo país es un chico de 16 o 17 años. Y no.
El público mayoritario en nuestro país es un muchacho de 30, un muchacho que está entre los 26 y los 34. Si fuésemos, por ejemplo, a Siria o a Egipto, el egipcio promedio o el sirio promedio tiene 18 años. Vean las fotos, son todos mocosos, son todos chiquitos, porque el sirio no tiene 18 años. Esto tiene un enorme impacto en la economía, en la forma en la dinámica política de la sociedad, en la seguridad y demás. Ojo, en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, si ustedes van a las comunidades pobres, la edad promedio es de 20 años, son 10 años más jóvenes. No terminó el secundario. Si yo busco un argentino promedio de 30 años y le pregunto, ¿terminaste el secundario? No, la verdad me quedan 2 materias, la verdad que abandoné el cuarto año. Esa es la respuesta más frecuente. Gana 5.500 pesos por mes, es el sueldo promedio argentino. Estos datos son los datos del censo. Sí, no les puse la cuenta acá, pero este es el censo 2010. El argentino promedio gana 5.500 pesos por mes, pero, te lo voy a mostrar, el 75% de los argentinos ganan menos que 5.500 pesos por mes. ¿Leyeron bien? El 75% de los argentinos ganan menos que 5.500 pesos por mes. Pero el sueldo promedio es este. Y el argentino promedio va a vivir hasta los 75 años. Eso es la expectativa de vida, o esperanza de vida, que lo han escuchado varias veces ustedes, es la edad promedio de defunción. Yo voy al cementerio, donde una comunidad habitualmente entierra a sus difuntos, veo los certificados de defunción, sumo las edades, divido por el número de defunciones al año, y eso es una probabilidad. Hoy en día, un argentino que viene al mundo en esta semana, yo puedo decir cuántos años va a vivir, 75. Si hubiese nacido en Japón, ¿cuántos va a vivir? 87. Si hubiese nacido en Estados Unidos, ¿cuántos va a vivir? 83. Si hubiese nacido en Angola, ¿cuántos va a vivir? 43. ¿Qué ocultan estos promedios? Espero haber captado la atención de ustedes. ¿Qué ocultan estos promedios? Acá, matemáticamente, el inconveniente que tienen las medidas de centrado o promedios es que no nos permiten ver exactamente qué está pasando, o sea, cómo fue la conformación de ellos. Por lo menos en este tipo de datos, que no es arrojar un dado. Esto es clásico cuando uno le pregunta a una persona ¿qué promedio tenés en la facultad? Y le dice 4, y en realidad en todas las materias humanísticas se saca 10, y en las materias que tienen que ver con los números las rebotó todas. Entonces el promedio de 4 no es que sea un mediocre, es un gran humanista y un muy mal matemático, y viceversa. Primero, de la población total del país, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense chico, es decir, los 24 partidos que rodean a la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, viven 11 millones de personas. 1 de cada 4 argentinos vive en un radio de 25 kilómetros del obelisco. Por eso es tan significativo lo que pasa en el conurbano. Porque 1 de cada 4 argentinos viven en un radio de 25 kilómetros a partir del obelisco. Todo el otro, yo tengo 4 argentinos. 1 vive en ese radio de 25 kilómetros del obelisco. El otro vive en alguna otra parte de la provincia de Buenos Aires. Y los otros 2 se reparten entre todo el país. El país está vacío. Pero vacío, profundamente vacío. Porque además, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano son 12 millones de personas, la ciudad de Beijing solo tiene 21 y la de Shanghái 26. Después las edades. Cuando decimos que la edad promedio de los argentinos es de 30 años, eso es un promedio entre la edad de la ciudad de Buenos Aires, y la de la provincia de Buenos Aires. Pero las provincias más pobres del país, que se las puse acá, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Santiago del Estero, son 5 años más jóvenes. Es otra problemática. Y esto, el hecho de que yo una vez escribí un artículo que me lo publicó otro diario, no La Nación, y que lo llamaba El porteño y el futuro nació en Lugano. Porque lo que se está viendo, esto lo que pone de manifiesto es que los nacimientos
la enorme mayoría, por 3-1, son en familias muy pobres. El Barrio Norte hace 10 años que viene perdiendo habitantes. Lugano hace 10 años que viene ganando habitantes. Si yo busco un muchacho de 20 años en el Barrio Norte, me es 2 o 3 veces más difícil de encontrar que si voy a Villa Lugano. Además, ¿qué pasa con el colegio secundario? Les dije que la mitad de los argentinos no terminó el secundario, pero 1 de cada 3 nunca entró al secundario. 1 de cada 3 adultos entre 30 y 39 años de edad, se la muestra, para que no quepa ninguna duda, nunca entró al secundario. Tiene primario completo o menos. Es verdaderamente impresionante pensar que 1 de cada 3 trabajadores tiene menos que secundario completo. Nunca entró al secundario. No sabe lo que es cursar geografía, no sabe lo que es cursar, no sé cuántas cosas en el secundario, gramática, no sabe lo que es la profesora de literatura. Nunca lo experimentó. Hay una convergencia. Este uno que no entró al secundario suele estar dentro de los grupos sociales que que tienen 25 años de promedio, que son más jóvenes, y suele ubicarse en ese gran conglomerado que es el AMBA. Y después es verdad que el promedio de los salarios en nuestro país es de 5.700 pesos. Pero acá está, este es el dato del primer trimestre del INDEC, según la encuesta permanente de hogares, en el 2014. Este es el 70% de los hogares. ¿Estamos de acuerdo? Son vecinos. El 70% de los hogares gana menos que 5.700 pesos. Ustedes van a ver si eso es pobre o es rico. Pero la verdad es que el 70% de la gente que gana un sueldo en nuestro país, cosa que ocurre a la mitad de la población más o menos, que todos los meses cobra algo, gana menos de 5.000 pesos. Y ustedes podrán decir, bueno, no, pero lo que pasa es que suman ingresos, y como suman ingresos, la familia vive mejor porque tiene más. Primero, en los hogares pobres, el tamaño de la familia habitualmente es de 5 integrantes. Ustedes van a una familia pobre, habitualmente ven 5 personas en esa casa. 5 y media, estrictamente hablando. Está bueno contarse quién es ese medio, ¿no? Porque, bueno, les quería hacer un chiste, pero no tengo éxito. Claro, es alguien que vive un poco en una casa y luego en otra. Bueno, el visitante. Y el promedio del ingreso de los hogares, como dijo la presidenta, es de casi 9.000 pesos. Pero 6 de cada 10 hogares ganan menos que 9.000 pesos. Hogares de 5 personas. Todos los gastos los tienen que pagar por 9.000 pesos por mes. Esto, reitero, es el INDEC, es la encuesta permanente de hogares. Yo no estoy inventando nada. Esto es un valor absoluto. Vean que, como todos vamos al supermercado, ni les voy a hablar del valor de la canasta familiar. Eso, cada uno haga la cuenta que quiera. Vayan a un supermercado en Merlo y otro día vayan al Carrefour de Suipacha y no sé dónde queda ahí una vueltita de Arroyo y van a ver qué hacen con 9.000 pesos por mes para darle con una familia. Y además que, reitero, 6 de cada 10 ganan menos. Hipotéticamente, el desempleo en nuestro país es del 9%. Y el empleo en negro del 30 y pico %. Es decir, de cada 10 personas en edad laboral, 1 está desocupado, de cada 10 personas que buscan trabajo, y buscan trabajo solamente 7 de cada 10 personas. Habría que preguntarse por qué no buscan trabajo las 3 que ya no buscan trabajo, porque ahí es otro engaño que hay hoy en día con los primeros promedios, pero de las 7 o 6 personas de cada 10 que buscan trabajo, 1 no lo consigue, casi, y el resto sí tiene un empleo. Esas que tienen un empleo, en promedio ganan menos de 5.700 pesos y en el hogar la olla se conforma con menos de 9.000 pesos. Pero reitero, no tiene trabajo 1 de cada 10 personas que consigue trabajo del promedio. ¿Qué pasa debajo de ese promedio? Que la probabilidad
de no tener trabajo se duplica si vos, esto es superior universitario completo, ¿está bien? Si superior universitario completo es 1, no tener los estudios completos duplica o cuadruplica o sextuplica la probabilidad de estar desempleado. Las personas que no terminaron el colegio secundario tienen 4 o 5 veces más desempleo que las personas que tienen un título universitario, que debe ser el privilegio de la mayoría de la gente de esta sala, que somos el 3% de todos los argentinos que tenemos título universitario. Les había hablado de expectativa de vida. Si yo voy tomo un argentino promedio, el argentino promedio muere a los 75 años de edad. Pero volvemos a los promedios. En la ciudad de Buenos Aires, acá es 74,8, por eso lo redondeó el programita, pero en la ciudad de Buenos Aires la expectativa de vida es de 75 años, promedio. Pero en el barrio norte es de 82 y en Villa Lugano es de 67. Y en el Chaco es de 69 promedio. Si ustedes van a la Gran Resistencia es de 50. En el Gran Buenos Aires, en esos 25 kilómetros de la capital, la expectativa promedio, y la medí yo, es 65 a 67 años. El certificado de función promedio. Hay una persona, si vive en el barrio norte, puede esperar vivir de 10 a 12 años más que si vive en las zonas pobres del conurbano. Yo a veces cuando me pregunto sobre el tema de inequidad, la verdad que no me interesa lo que digan los economistas de distribución del empleo, que Gini sí, que Gini no. Al final el Gini es un número. Acá estamos hablando de ir al cementerio a hacer la cuenta de los ataúdes. No sé si lo digo muy brutamente, pero es la realidad, ¿comprenden? ¿Qué mayor inequidad hay que una persona por el lugar donde vive, la familia de la cual proviene, viva 12 años menos que otra? Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados donde se ha medido. Y es verdad que la mortalidad infantil hoy en día en nuestro país está aproximadamente, esto es un dato ya viejo, pero más o menos ahora debe estar acá en 11,8 por cada 1000 defunciones, por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, de cada 1000 chicos que nacen, casi 12 no cumplen un año. Pero, este es el promedio nacional. Las adelantadas, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, siempre estuvieron por debajo de ese promedio. Es decir, es más seguro vivir en esos distritos que, perdónenme, vivir en otro grupo de provincias que son Chaco, Salta, Misiones, La Rioja, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Formosa, San Luis, la mitad del país, donde siempre la mortalidad infantil fue casi el doble. Y si la comparan con la de la ciudad de Buenos Aires, el triple. Esto es como preguntarle a una señora que está decidiendo quedar embarazada, decirle, bueno, mira, vas a quedar embarazada, vas a tener a tu hijo. Sí, quiero que nazca sano y salvo. Bueno, mira, si te mudás, triplicás la posibilidad de que no le pase nada. Triplicás la posibilidad de que no le pase nada. Es duro el dato, ¿no? Es increíble. Uno nunca lo piensa de esta forma, pero qué contundencia que tiene. Y además uno puede seguir la oferta. Puede decirle, mira, si te mudas a Francia, la bajás a 10 la posibilidad de que te pase algo. Porque es 10 veces menos. Y si te vas a Japón, quédate tranquilo porque es un fenómeno tan raro que es casi inexistente. De una enfermedad que es de los fenómenos más, o sea, un problema de salud que es de los más prevenibles que existe. La mortalidad infantil es prevenible en más del 80-70% de los casos. ¿Saben cuál es la mejor medida para prevenir la mortalidad infantil? Que la mamá vaya 4 veces durante el embarazo al médico, que le tome la presión, le haga un monitoreo fetal. Eso lo hacen 7 de cada 10 chicas pobres, no lo hacen. Entonces, esta inequidad viene ocurriendo hace 30 años. Hace 30 años que es más seguro tener familia en la ciudad que tener familia en el ONEA. Con esto voy a terminar. Me parece que los datos, además, es bueno ponerlos en perspectiva porque nos dan un poco
idea de hacia dónde nos estamos desplazando. Esto no es para ser dramáticos, porque son importantes los futuros tendenciales, porque es como en la vida, ¿no? Papá, yo quiero ser abogado. Muy bien, inscribite en la facultad. Cumple 20 años, papá, quiero ser abogado. ¿Te inscribiste en la facultad? No, todavía no. Es improbable que se inscriba en la facultad una vez que, ¿no? Esa contundencia que tienen las tendencias, lo único que nos dice es, ceteris paribus, si el mundo sigue como viene, hacia dónde es esperable que vaya, por supuesto no mediando lo que se llama una carta salvaje, una jerga, que es un evento inesperado que cambia absolutamente el escenario. ¿A cómo venimos? Argentina va a tener 50 millones de habitantes recién dentro de 20 años, en el año 2032. ¿A cómo venimos? Argentina va a tener 50 millones de habitantes recién en el año 2032. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero adelantar 10 años el fenómeno, que era el 2020, tengo que duplicar la tasa anual de crecimiento de nuestro país. O todas embarazadas, o en nuestro país nace más o menos 700.000 chicos por año, ¿no? Y hay 300.000 defunciones. Con lo cual, es muy difícil bajar las defunciones, aunque después vemos todo un gráfico que van a ver, se podría, si no hay que duplicar la tasa de fertilidad. O hacer una inmigración, imagínense lo que sería que lleguen 300.000 inmigrantes por año nuevos al país. Para empezar las casas, ¿no? 300.000 inmigrantes nuevos implicaría ¿cuánto? Supongamos a 3 personas por casa, 100.000 casas todos los años nuevas. Lo digo de esta forma porque cuando hablamos de los datos, muchas veces hablamos de los datos y yo digo, a mí la estadística me apasiona, ¿no? Y no nos podemos hacer un poquito la cuenta exacta de qué significa. Les voy a dar algunos un poco más interesantes. Esto mostraba el fenómeno, pero ya se lo dije recién, ¿no? De cómo está creciendo la población en la Comuna 8, en la zona sur de la ciudad, y cómo se está disminuyendo la población en el barrio norte, en la Comuna 2. Esto tiene enormes fenómenos económicos, porque, por ejemplo, si yo vivo de abrir bares, ¿qué sentido tiene que haber un bar en Barrio Norte? Es mucho más rentable, porque van a haber muchos más muchachos chicos que van a los bares si lo hablo en el centro urbano, porque hay más gente. Yo voy a tratar de resumir la de educación materna porque es interesante, pero bueno, lo voy a hacer acá. El principal determinante del nivel que va a alcanzar un individuo cuando ingresa al sistema escolar es el nivel que tenga la mamá. Si la mamá no completó la escolaridad, es un factor determinante mayor de que ese chico no vaya a completar la escolaridad. No es el único determinante, pero se ha visto en todo el mundo que es el determinante con mayor gravitación. Porque al margen de la obligatoriedad, hecho muy difícil de llevar adelante, o sea, la educación es obligatoria, ¿qué vas a hacer cuando el chico va a la escuela? ¿Vas a mandar a la policía? Eso lo hace China y algún otro país más. Por eso es tan importante la pasión por la educación, el compromiso con la educación, y eso es un fenómeno eminentemente materno. Las mamás no solamente nos hinchan para que nos lavemos las manos antes de ir a comer, sino también para que estudiemos, para que hagamos la tarea y demás, y son mucho más constantes que los varones. ¿Para qué? Acá no se ve nada esto, pero esto daba algo así como en el año 2090. ¿Para qué? El 90% de las mamás en nuestro país tenga secundario completo en la mejor política educativa posible. Todavía nos faltan 100 años, 90 años. Con lo cual es muy difícil, siquiera es un círculo vicioso, realmente vicioso. Si yo no revierto esto, nunca voy a poder lograr bajar la deserción en el colegio secundario o la deserción escolar. Sencillamente porque las mamás de esos chicos que hoy en día están naciendo, dentro de 20 años, cuando tengan que terminar el secundario o 15,
su mamá va a tener secundario incompleto. Es un estudio muy complejo que hicimos nosotros estudiando justamente a la población femenina de 20 a 30 años, que es donde mayor fertilidad hay, y que lo tengo acá resumido, pero no lo voy a aburrir con esto porque ya veo que están cansados. Esto es tremendo también, interesante. Hoy en día, un chico tiene 6 años, ingresa al sistema escolar. Entonces, utilizando los datos de hoy, yo puedo aventurar una probabilidad de graduación. La probabilidad de graduación hoy en día de un alumno promedio en nuestro sistema educativo en todo el país es del 7%. Es decir, de cada 100 chicos que ingresen al primer grado, 7 van a terminar con un título universitario. Eso es hoy. Supongamos que la probabilidad de estar de que un chico que hoy ingresa a un sistema escolar termine con un título universitario, para poner una perspectiva, en Europa es del 40%, en Japón es del 60%, en Corea del Sur es del 60% y en Estados Unidos del 50%. Acá es del 7%. 8 veces menos. Para que sea del 24%, todavía un promedio debajo del esperado mundial, pero un promedio mejor, todavía nos faltan hasta el 2025. Todavía faltan 10 años para esto. Al ritmo que venimos creciendo, los últimos a partir del 98, que es cuando dice la CD. Y esto significa que durante todos estos años voy a seguir volcando a la población activa gente sin título que nunca va a tener título. Imagínense ustedes al momento de planificar el desarrollo económico de nuestro país, cuando hablan de no, Argentina tiene que hacer alta tecnología, ¿lleva alta tecnología de dónde? Si no estamos invirtiendo, o sea, la alta tecnología necesita trabajadores altamente calificados. Nuestro país produce 2 a 0 ingenieros navales por año. Estamos haciendo un submarino. ¿Quién trabaja en submarino? 9 matemáticos por año. Vamos a lanzar un satélite, ¿quién va a hacer los cálculos? Se va a chocar contra un avión. 9. Pero yo no estoy... Desde la planificación, pero... No, por supuesto. No, ese no se chocó, lo lanzaron franceses, alemanes y japoneses. ¿Está bien? No se chocó, lo lanzaron franceses, alemanes y japoneses. Pero la realidad es esa, ¿comprendes? Porque si no, nunca vamos a superar la situación que estamos viviendo. La realidad es que tuvo que lanzar un cuerpo matemático que no era nuestro. Argentina fue el país más avanzado en matemáticas de América Latina. O sea, Argentina le enseñaba matemáticas hasta México. Permítanme que me indigne, porque esto es real también, ¿no? Son datos oficiales. Esto está sacado todo. Esta elaboración propia dice, pero esto lo dice el dato del promedio, utilizando un sistema que se llama de arqueología numérica de los datos, que es, como el censo tiene algo muy interesante. Tengo 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. La persona que veo su máximo nivel educativo alcanzado a los 50 años, esa persona estudió hace 40. Con lo cual yo estoy viendo la eficiencia del sistema educativo de hace 40 años. ¿Me siguen? Ese trabajo de ir hacia atrás es lo que te permite los cortes transversales tan extraordinarios como son los censos. Por eso creo que es una gran política seguir adelante con el trabajo de censos. No voy a insistir con esto para no hacer lío, pero les quiero dar, creo que es el anteúltimo slide, no me acuerdo, pero este creo que es muy importante. Hay un fenómeno que se llama de movilidad educativa. ¿Qué es la movilidad educativa? La movilidad educativa es preguntarle a una persona, señor, ¿usted qué estudios tiene? Secundario completo. ¿Y su papá? No, papá no voy a terminar el primario. Eso es movilidad educativa. Señor, ¿usted qué estudios cursó? No, yo soy técnico radiólogo. ¿Y su papá y su mamá? Papá no completó el secundario y mamá era enfermera. Movilidad educativa. Es decir, cuánto mejor están las generaciones nuevas respecto de las anteriores. Si tomamos la población de 25 a 29 años, entre los 25 y los 29 años, por lo que veo la sala, debe ser una buena parte de ellos, la mayoría de los papás de las personas de 25 a 29 años
tienen de 40 a 59 años, están entre 40 y 60 años. La mayoría de los papás de las personas que hoy en día tienen 25 a 30 años, tienen 40 a 59 años. ¿Por qué me fui un poco abajo acá? Me fui un poco abajo porque si no, descartaba las situaciones de máximo riesgo, que son justamente las paternidades tempranas, que es lo que se ve en los grupos más vulnerables, que son los que me dan, primero son la mayoría de la población, porque en la clase media es donde se ve que la fertilidad es tardía y la paternidad y la paternidad son tardías. En las clases más bajas normalmente se ve lo opuesto. Por eso es que tomé personas de 40, muy pocas de 40 van a tener un hijo de 25 años, pero alguna lo tiene. Y si me fui a esta persona de 60, que la mayoría de los chicos que hoy tienen 20 y pico años, tienen menos de 60 años de papá. Entonces el censo le pregunta, ¿quién terminó con primaria o menos, secundario completo, solo secundario, terciario completo, universitario completo? Entonces vamos a repetir la misma pregunta a los chicos de 20, 25 a 29 años, sus hijos. Usted, señor, ¿hasta dónde estudió? Primario completo. O no pasé sexto grado. Eso lo respondía el 45% de las personas en nuestro país de 40 a 59 años en el 2010. Entraron al colegio en 1980 y se recibieron en el 2000. Esta gente. O sea, digo por el tema de década, ganada, perdida, no sé si somos claros. 45% tenía primario completo o menos. Tienen hoy en nuestra población. Vamos a preguntar a sus hijos. 38% todavía tienen completo primario, completo o menos. ¿Quién terminó con secundario completo? Estos son excluyentes, ¿no? Es decir, el que terminó con secundario completo no terminó con 40%. Los chicos, 46%. Fíjense que lo que se perdió abajo se ganó arriba. No sé, bastante lineal. Vale decir, solo 6%, solamente 6% de las personas de 25 años están educacionalmente mejor que sus papás. Solamente 6 personas de más de 25 años de edad, entre 25 y 29 años de edad, están mejor que sus papás. Eso es un dato. O sea, esto, reitero, es el censo. No hay forma de... Lo podemos negar, pero bueno, es como... Es importante la diferencia, ¿no? Bueno, no los voy a amargar más con datos porque me parece que ya estoy aburriendo. Voy a terminar con el último, que es el más dramático de todos, de cuanto a perspectiva. Yo acá lo que hicimos fue superponer las dos curvas de defunción. Les pido, ustedes me les gustan los datos, esto es una fiesta de datos, les voy a decir. Acá están personas de 39, de 35 a más de 100 años de edad, ¿estamos de acuerdo? Toda este área, ya sea la roja o ya sea la azul, son 100.000 defunciones en un año. Acá están solamente las defunciones que ocurren a partir de los 35 años. ¿Por qué? Porque lo que viene antes es despreciable. El grueso de las defunciones, más del 90%, se concentra entre los 35 y los más de 100 años de edad. Entonces, este área, a cada edad, el número de defunciones va aumentando, ¿estamos de acuerdo? Excepto hacia el final, donde va bajando, obviamente porque esto es lo que no está acá, se murió acá. Lo que ocurre es que al final del año 100.000 defunciones hay. ¿Me siguen? Bueno, superpongamos, el área roja es Japón, el área azul es la Argentina. El área roja es Japón, el área azul es la Argentina. Fíjense qué interesante lo que se observa. ¿Ven esto que está en azul acá y que no está en Japón? Son personas de 35 a 80 años de edad que mueren en nuestro país y que no mueren en Japón. Y esto que se ve acá, este rojo, son personas que mueren en Japón
y que no mueren en la Argentina porque se murieron antes. Estos son padres de familia y abuelos jóvenes que en Japón disfrutan de sus hijos y sus nietos y en Argentina se murieron. Y estos son bisabuelos que tienen los japoneses que nosotros no tenemos. Yo hice la cuenta, les digo, para no, si quieren después doy detalles. Pero la cuenta es muy interesante. En nuestro país mueren 325.000 personas por año, ¿no? Si en lugar de trasladamos nuestra situación a Japón, es decir, si ocurriese acá lo que ocurre en Japón, nosotros tendríamos más o menos 30.000 personas de 35 a 69 años todos los años que no se mueren y que van a ir al final. En lugar de morir a los 35 a 69 años, van a morir a los 90 o a los 100. 30.000 personas todos los años. Es impresionante. Lo siento, pero para mí el dato es impresionante. ¿Tengo un minuto más? Lo traté de invitar a que buceen debajo de los promedios para entender los datos sociales cuando se los transmiten y a ponerlos en evolución, esos datos, para entender el desafío que enfrentamos. ¿Por qué es importante? Tomemos el caso de la educación. Si yo les digo que estoy a 100 años de un escenario educativo de un país del primer mundo, digo, bueno, no, me voy a poner a trabajar, listo. ¿Cuánto más vas a trabajar mañana que hoy? El doble. Muy bien, te faltan 50 años. Bueno, no, 4 veces más, te faltan 25 años. Porque el sistema es decir, bueno, yo voy a tener que ver como sea, yo tengo que ser 4 veces más eficiente. Trabajaré más, me levantaré más temprano, pondré más gente, pondré más fondos, es decir, ahí. Después, las razones de la ineficiencia del sistema son miles. Pero primero hay que pensarlo, porque también es difícil diseñar un nuevo sistema e implementarlo. ¿En cuánto tiempo? No, yo voy a implementar la reforma, ¿así cuánto vas a tardar? 20 años. Bueno, 20 años, prepárate, porque tu horizonte se te va a correr 180. ¿Comprenden por qué es tan importante considerar esto? Porque hay que actuar ahora. Lo salté el slide. ¿Saben cuántos chicos mueren antes del año en nuestro país? 9.000. Para yo tener la misma mortalidad que Francia, ¿sabes a cuántos tengo que salvar por año en nuestro país? A 6.000. 6.000. Argentina tiene 150.000 médicos. Podemos asignarle 10 médicos a cada chico para que los cuiden. Son embarazos. O sea, la mortalidad infantil es un fenómeno que ocurre después del parto y la mamá de riesgo es identificable, pero hasta desde un helicóptero. No hay que hacer nada raro. Además, les aclaro que una de cada 3 defunciones ocurre en el conurbano. En 12 hospitales. 12 hospitales. Que concentran el 97% de la problemática materno-infantil del país. Ya termino, ¿no? Bueno, Argentina tiene que cambiar y el contexto para el cambio no es tan claro, digamos. Todas las reformas sociales hoy en día, a mi entender, no a mi entender, sino hay un libro muy bueno que se lo recomiendo y que si lo leen, digamos, van a ver que es mucho más interesante de lo que yo pueda transmitir ahora, es El Capital en el siglo XXI de Piketty Sáez. Yo creo que a Piketty le van a premio Nobel porque el libro es impresionante y ahí explica cómo el contexto mundial está cambiando de una forma que es desfavorable a la reforma social, porque lo que está ocurriendo es que cada vez menos el ingreso proviene del sueldo, del salario del trabajador y cada vez más el ingreso proviene de la renta del capital, con lo cual el mundo enfrenta una dinámica en este momento que ya la enfrentó a principios del siglo XX, que es que el que es más rico, que suele ser el que mayor cantidad de bienes de capital posee, tiene mayores probabilidades de ser más rico. Eso es lo que se está experimentando en Estados Unidos, en Europa, o sea, prácticamente no hay país que pueda escapar de esto. Y el inconveniente de esa lógica es que en algún momento hace saltar el sistema solidario,
Porque hoy en día, ¿por qué Europa se sostenía con un sistema social fuerte? Merced a grabar al capital, a tomar deuda. Eso es explosión en el 2008 y entonces los países europeos entran en una crisis que evidentemente muchos dicen que no van a poder superar sin profundas reformas, le hace dar menos beneficios sociales. Lo que va a hacer es precipitar mayor cantidad de gente en esta lógica perversa que tanto también ha denunciado tanto el premio Nobel. Yo la verdad que casi todos los premios Nobel que leí hablan de esto, ¿no? ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Tenés calculado la inseguridad de los accidentes de tránsito comparado con otros países? ¿Cuánto te lleva? No lo calculo yo. El Ministerio de Educación, en un convenio con el Banco Mundial, sacó un estudio que se llama Carga de Enfermedad, que utiliza una metodología diseñada por dos epidemiólogos muy buenos, Murray y López, que son los que están desarrollando ahora lo que se llama el Global Burden of Disease. Es un estudio que se hace prácticamente permanentemente, se está evaluando todas las defunciones del mundo, y ellos lo que hacen se mide dos cosas: los años perdidos por muerte precoz respecto del promedio hipotético para ese país y los años vividos con discapacidad, porque también son una carga de la enfermedad. Así es como se ha revisto el mapa sanitario, digamos, y se ha entendido la relevancia que tiene la depresión. Que la depresión tiene un impacto enorme porque, si bien, además de que acorta la longitud de la vida, genera muchos años vividos con discapacidad. Lo mismo ocurre con otras enfermedades mentales. Bueno, y hay muchas circunstancias que lo han identificado. En ese sentido, Argentina debe ser uno de los países con mayor carga de enfermedad por accidentes del mundo hoy. Es uno de los países con mayor impacto de los accidentes, tanto en la muerte precoz como en la vida vivida con discapacidad del mundo. Los porcentajes exactos no lo sé, pero está en internet, se llama Estudio de Carga de Enfermedad. Estoy salteando para ya no aburrir porque me parece que está casi todo dicho. Lo que quiero es cerrar con mi recetita. A mí me parece que habitualmente cuando uno plantea datos, la gente dice, no, pero no vengas con diagnósticos, los diagnósticos los sabemos todos. Me parece que se acaba de demostrar que los diagnósticos no los sabe nadie. Habitualmente se plantean intuitivamente y en forma imprecisa y no se hace una inteligencia de los datos, un correcto data mining, que me parece que es fundamental a la hora de decidir. Y por el otro lado, yo creo que los datos no son solo diagnósticos. El dato, justamente, el dato estadístico poblacional es un excelente objetivo, es una guía de trabajo, si uno lo sabe utilizar. No es un simple elemento diagnóstico. Y acá les voy a resumir en algunos datos una checklist de crecimiento. O sea, nosotros queremos desarrollar el país, queremos parecernos un país desarrollado, un país del primer mundo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, vamos a hacerlo en términos numéricos, en datos lo más duro posible. Primero, elevar la velocidad de crecimiento de la población a 1% por año. La Argentina tiene menos que esto. Eso era para que los 50 millones de habitantes, que son imprescindibles, es lo mínimo, con lo cual la economía puede estar dinamizada, traerlos más acá del año 2030, porque además el horizonte se va a ir corriendo. Obviamente que no podemos seguir hablando del salario promedio, porque el salario promedio hoy en día lo que menos es un promedio, es un artefacto matemático. Cuando les dije que el 70% de los asalariados ganan menos, o las personas con un sueldo ganan menos que el salario promedio. Hay que tomar 4 millones de personas, entre 20 y 29 años de edad, 4 millones de personas. La población escolar total del país es 7 millones. Con lo cual 4 millones es una empresa formidable, una revolución a lo Mao. Pero nosotros tenemos 4 millones de personas de 20 a 29, de sus 20 y 30 años, que ya tenían que ir a la escuela, a completar el secundario o algún tipo de escolarización como sea. Es la única manera
Ustedes si yo intervengo tratando de correr la pendiente al principio, estoy muy lejos en la política. Entonces lo que tengo que ir a hacer es ir al medio de la pendiente para ahí cambiarlo. Es más sencillo, ¿comprenden? Yo, por ejemplo, no tengo, si digo a partir de ahora todos los chicos van al jardín de infantes, fenómeno. Tengo 700.000 chicos por año. ¿Me siguen? Entonces, 700.000 para llegar a 4 millones, ya estoy 5 años atrás del objetivo. Y eso se va trasladando. Con lo cual, necesitamos 4 millones de jóvenes que no completaron su escolaridad, tienen que ir a la escuela a completarla, de alguna manera, por internet, como sea. Hay 6.300 chicos que mueren por año antes de cumplir su año de edad que no deberían más fallecer. Para eso hay 99 medidas identificadas por la Organización Mundial de la Salud que las hace un médico en un consultorio con la mujer embarazada y que inmediatamente van a prevenir estas defunciones. 6.300 vidas. Eso solo pondría la mortalidad infantil de la Argentina en valor Francia. Hay que prevenir 32.000 defunciones en personas de 36 a 69 años de edad. Y acá hago un pequeño paréntesis y con esto prometo que termino. Estas defunciones, ¿saben cuál es la causa? La mitad de ellas es infarto. La otra mitad hay 4 tumores. El tumor de mama. No les voy a decir qué hay que hacer para que no haya tumor de mama, para bajar la incidencia de tumor de mama. El cáncer de pulmón. Tampoco les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Fíjense, desde el punto de vista de lo que es una política pública sanitaria, qué sencillo que es trabajar sobre estas dos cosas. El cáncer de colon, 100% prevenible con una colonoscopia a partir de los 55 años, cada 10 años. En Estados Unidos ustedes van por poco y te hacen la colonoscopia en el colectivo. Fue un chiste también, otro mal con el tema cómico, histriónico, que los datos son muy feos. Y el cáncer de colon uterino. Y del otro lado, el infarto. La mitad son muertes por infarto. En nuestro país la muerte por infarto en la guardia del hospital es el doble que en Estados Unidos. El doble. En la guardia del hospital. Y Estados Unidos es malo en su performance. La mitad de los infartados en Estados Unidos no recibe el tratamiento que debería recibir. Imagínense lo que estamos hablando. ¿Qué sistema más controlado? Profesionales que tienen capaz que 20 años de estudios en un lugar donde hay cierta tecnología como para implementar una política. Eso está pero al alcance de la mano. Lo que pasa es que es una cruzada nacional. Bueno, algunos piensan que esta charla es pesimista. Yo digo que no, que es la realidad. Lo que pasa es que a mí me gusta enfrentar la realidad con un desafío y trabajarla. Lo que busqué que sea es concreta y traté de darle esta perspectiva que tienen los números, de la cual creo que hay 3 o 4 ideas centrales que me gustaría repetir y con eso cerrar. La primera, el número social que conocemos es un promedio que oculta en su interior una dinámica compleja que muchas veces es insospechado del alcance que tiene. El segundo concepto fundamental, me parece a mí, que es que los números deben ser puestos en perspectiva, en evolución, porque eso nos da idea de cómo está desarrollándose la dinámica social y realmente nos pone en perspectiva temporal el esfuerzo que debe hacer cualquier política. Y la tercera es que el número debe ser o puede actuar como un objetivo, es decir, como una herramienta de trabajo propositiva para una política, reduciéndola a un plano concreto, dándole operatividad, vamos a decir así, y no como tantos planes que se implementan que uno nunca sabe hacia dónde van, ni que no hicieron ningún tipo de cálculo, con lo cual les atienta lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Bueno, nada, eso, no sé si tiempo para